Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Digan amén más fuerte, más fuerte. Amén. Amén. Los amigos, porque se los hermanos. Mucha alegría. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. 23 y 24. Es un versículo que ya hemos leído en otras ocasiones. Bien, ¿lo tenemos? Juan 4, 23 y 24. Antes de leer este pasaje, vamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, nos dé comprensión y nos ayude a asimilar lo que vamos a aprender. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en este día estamos aquí en tu presencia y queremos permanecer en tu presencia en este tiempo, pero deseamos que tú nos ayudes y nos des la capacidad de comprensión y de entendimiento para asimilar la palabra que hoy vamos a meditar, que hoy vamos a estudiar, que hoy queremos que nuestro corazón se llene y que allí en las tablas del corazón esculpas la palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el llamado a la adoración. El llamado a la adoración. La próxima semana, cuando esté todo, vamos a continuar con cómo alabar a Dios, y adorar con la boca, con las manos y con el cuerpo. Dirigido también a la adoración. El llamado a la adoración. Versículos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa parte del versículo concuerda con el tema, el llamado a la adoración. En este versículo, el Señor Jesús, hablando con la mujer de Samaria, le expresó y le dijo eso, que Dios está buscando adoradores. Dios está haciendo un llamado a la adoración. Dios desea que toda su creación se involucre a la adoración, adorándole a Él. Hay un hombre que escribió un libro y esta persona escribe la siguiente frase, dice: la adoración es fundamental, es el cimiento de todo lo demás que la iglesia hace. Así textualmente escribió: la adoración es fundamental, es el cimiento de todo lo demás que la iglesia hace. Con esto concuerda lo que hemos enseñado atrás, que la adoración es la que encabeza de todas las demás acciones de una congregación. La adoración tiene que tener la prioridad, es la primera, es la plataforma de todo lo demás que hacemos, y aquí concuerda con este hombre. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos tener hambre y deseo de adorar a Dios de una manera bíblica, pura y correcta. Y la adoración de esta naturaleza, lógicamente, es la respuesta natural a nuestra condición de hijos de Dios agradecidos. Es decir, la adoración tiene que salir como una respuesta de que hemos entendido y hemos experimentado el amor de Dios, hemos experimentado su perdón, hemos experimentado la vida eterna, hemos experimentado que en algún momento Él nos sanó,
que en algún momento Él nos proveyó de alguna cosa que necesitamos, algún momento Él hizo algo en nuestra vida. Entonces nuestra adoración debe salir de manera natural, porque sabemos exactamente a quién adoramos. Venimos a este lugar, venimos con un propósito, y ese propósito es de venir a adorar a Dios, aparte de otras cosas, de convivir, escuchar la palabra, pero lo primero es que venimos a adorar a Dios, venimos a cantarle cánticos, venimos a cantarle alabanza, venimos a decirle que Él es santo, que Él es bueno, venimos a decirle que estamos contentos porque somos hijos de Dios y expresamos lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Nuestra sociedad vive confundida. La gente corre de moda en moda buscando respuestas a sus preguntas, esperando encontrar satisfacción emocional, mundanal o carnal, y siguen buscando eso. En medio de tales corrientes, el pueblo de Dios debe levantarse y marchar como un ejército contra las mezclas doctrinales, y nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia, porque tenemos un objetivo y sabemos quiénes somos. Como nuestra cultura y en las culturas de otros países, o la cultura en general, se vuelve cada vez más caótica, se vuelve más difícil. La situación en la sociedad está muy mal, pero los cristianos, el pueblo de Dios, debemos adoptar una perspectiva claramente centrado en el conocimiento de nuestro Dios y cómo adorarle según la palabra. Vivimos en este mundo, la Biblia dice en San Juan 17:14, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿de acuerdo? Vivimos en un mundo natural, en donde se desarrolla, en donde se practica tantas cosas y tantas religiones, y donde se adora a muchos dioses que no es el Dios el creador del cielo y la tierra. Pero nosotros aquí, viviendo en este mundo, que no somos del mundo, entonces tenemos que marcar la diferencia. La esencia de este llamado que encontramos en Juan capítulo 4, 23-24, este llamado de estos tiempos, la adoración se basa en su palabra, y aquí nos enseñan que la prioridad de la adoración debe ser en el pueblo de Dios para con Dios mismo, y debemos centrar nuestra vida y que nuestra adoración tenga significado. ¿Por qué? Porque vamos a usar o estamos empleando patrones bíblicos. Si adoramos a Dios fuera de los patrones bíblicos, estaríamos mal. Si cantamos a Dios fuera de los patrones bíblicos, estamos alejados del propósito de Dios. Entonces tenemos que aprender a través de la palabra, a través de la Biblia, a adorar a Dios de acuerdo y dentro de los patrones bíblicos. Una vida habilitada por la adoración es una vida que testifica por sí misma que Cristo está vivo. Amén. Cuando cantamos alabanzas, muchas de esas alabanzas estamos proclamando quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, y testificamos a través de la alabanza y la adoración que Cristo está vivo, ¿cierto? Ok, en primer lugar, Dios llama de forma individual, ¿ok? Dios no llama con toda la familia, por grupos, sino que Dios llama de forma individual. Aquí el Señor Jesús, en esta ocasión, cuando pronunció Juan 4, 23-24, no estaba delante de un público, no había multitudes, había una sola persona, era una mujer, y el historial de la mujer no era tan buena, pero sin embargo, cuando ella conoció realmente quién era el Mesías, se arrepintió de su vida, de sus pecados, de sus maldades, y inmediatamente salió a evangelizar, la cual trajo a toda la ciudad a donde estaba Jesús para que escucharan la palabra del Señor. Bien, entonces aquí Jesús tuvo un trato personalizado con la mujer de Samaria. Y entonces Dios está llamando a
forma individual, ¿de acuerdo? Dios está llamando a la adoración de forma individual. ¿Cómo no vamos a desear que toda nuestra familia esté aquí? ¿Cómo no vamos a desear que nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, primos que estén aquí? Yo lo puedo desear, que toda mi familia esté aquí. Usted puede desear que toda su familia esté aquí. Pero lo que encontramos en la Biblia es que Dios llama de manera individual. Si Dios a ti te llamó y vino la revelación, la luz de la palabra, la comprensión de su palabra en tu vida, es que primero está comenzando contigo. Y Dios quiere que tú inicies, seas un adorador a Dios, y que llegará en su momento en donde tu familia o los que tú quieres que vengan, vendrán. Pero ellos tienen que sentir y oír el llamado del Señor, un llamado individual y personalizado. Si estás aquí, dale las gracias al Señor, dale la gloria a Dios, dale la alabanza a Dios, porque Él te llamó. Él te llamó, Él se fijó en ti y te dijo: yo quiero que tú seas mi adorador, te estoy buscando. ¿Desde cuánto tiempo te estoy buscando? Ya te hallé, ven, sígueme. A través de las Escrituras, hermanos, Dios ha llamado a las personas uno a uno. El Señor Jesús, cuando predicó, y en algunas partes encontramos que eran multitudes, eran miles de personas, pero esos miles de personas no todos seguían a Jesús. Inclusive cuando estaba dentro de una multitud, lanzaba el desafío y el reto: si quieres ser mi discípulo, vas a hacer esto y esto y esto, y si no haces esto y esto, no eres digno de ser mi discípulo. Imagínense, lo que Jesús estaba diciendo es que el llamado es uno a uno, uno por uno. Bueno, Dios te tiene aquí, Dios ya te convirtió en su adorador. Ahora tu tarea es decirle: Padre, yo estoy satisfecho, contento, estoy maravillado con tu palabra, y gracias por perdonarme, gracias por llamarme, gracias por darme la vida eterna. Y ahora, en este momento, yo quiero interceder delante de ti por mi familia, por mis amigos, por mis parientes, por mis vecinos, y que ellos puedan tener la misma experiencia que tuve contigo. Y llámanos para que sean tus adoradores. Hay un llamado fresco de Dios, hay un llamado especial, y cada individuo tiene que escuchar el llamado de Dios. Por ejemplo, allí en Deuteronomio, vamos a ver Deuteronomio capítulo 13, versículo 14, dice: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Estamos leyendo capítulo 13 de Deuteronomio, versículo 14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Aquí está refiriendo a una persona, a una sola persona, es individual. Vamos a Josué, el libro de Josué, enseguida, capítulo 22, en el versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y les sigáis a Él y les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento, porque Dios está llamando de manera individual y se revela de manera individual. En el mundo vemos donde sale a la luz el talento, y la gente que tiene talento
imperan con predominio al público o a la gente y se creen que son más que los demás. Por ejemplo, un actor o un artista que canta, que es reconocido por la televisión y que sienten pues que tienen que agradar a su público, pero realmente no tienen la responsabilidad para comportarse rectamente en su vida privada. Su vida es bastante ligera, es bastante rienda suelta que le dan a su vida y no tienen ninguna responsabilidad de cuidar su vida privada y en público pues dicen otra cosa. Pero las personas, hermanos, que servimos a Dios en el reino de Dios, estamos regulados en rendir cuentas claras y honestas. Entonces, como cristianos y como hijos de Dios, no nos podemos comparar con la gente, las personas que tienen fama en el mundo, porque nosotros servimos a Dios. El carácter de nuestra vida va a ser diferente y nuestra vida privada siempre va a afectar lo que hacemos en público, ¿ok? Por consiguiente, se asigna gran valor a la obediencia a la palabra de Dios, evidenciada en una resistencia consciente al mal. Y el ser humano siempre se desliza, siempre hace lo malo, pero los cristianos tenemos que resistir y poner resistencia y no dejarnos ir haciendo otra vez maldades. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos llamó a ser un adorador. Somos llamados, hermanos, a morir en la carne. Somos llamados a crucificar nuestra carne para que el Espíritu pueda vivir en nosotros. Esto necesariamente debe preceder al llamado a la adoración o al servicio. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, encontramos las dos partes, las dos cosas que pasan en nuestra vida. A ver, vayan buscando Gálatas capítulo 5, 16, y miren, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, aquí encontramos una lista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el versículo 16 hasta el versículo 19 y 20, hasta el 21, ahí encontramos lo que se refiere el versículo 24. Pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne, y es lo que tenemos que crucificar cada día y tener conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos llamados por Dios a la adoración, y por tal motivo necesitamos crucificar nuestra carne. Luego dice el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Ok, número 2. El llamado de Dios a la oración demanda separación. El llamado de Dios demanda separación. Debemos observar que cuando oímos el llamado de Dios y decidimos obedecerlo, ponemos en movimiento cierto comportamiento. Y cualquier llamado de Dios presupone un estilo santo de vida en términos de carácter y conducta.
antes de que podamos adorar en espíritu y en verdad, como leímos Juan 4:24, debemos renunciar al pecado y servir a nuestro Dios lo más cercano y lo más santo en nuestra vida para Dios. Y el Señor Jesús explicó cómo debe ser nuestra adoración. Inclusive Jesús mencionó que la adoración debe ser exclusivamente para Dios. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 10, dice: entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en este versículo, nos expone para todos que la adoración es exclusivamente para Dios. Es exclusivamente para Dios. Otro escritor escribió una frase de la siguiente manera y dijo así: si el Señor ha de ser el Señor, la adoración a Él debe tener prioridad en nuestra vida. Les vuelvo a repetir la frase: si el Señor ha de ser el Señor, la adoración a Él debe tener prioridad en nuestra vida. Entonces, nuestros hermanos, la primera prioridad de nuestra vida es adorar, porque Él nos llamó, precisamente nos hizo llamado a la adoración. Ahora, es importante que examinemos nuestra actitud cuando adoramos a Dios, porque no es nada más cantar y repetir una letra, o porque tenemos en pantalla la letra que estamos siguiendo, y porque la música nos gusta cómo suena y cuál es el ritmo y lo cantamos. No. Hay que examinar nuestra actitud cada vez que cantamos y cada vez que adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. Así como hace un momento leímos una parte de la Biblia en donde dice que Él es santo y Él nos llama a su exclusividad. Debe ser reverenciado nuestro Dios, y su nombre sabemos que es sobre todo nombre. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice allí que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y también tenemos que procurar en nuestra vida, eso es parte de nuestra responsabilidad o tarea o nuestra vida diaria, que nuestras obras sean rectas delante de Él. Ya que las obras de Dios son rectas, nosotros tenemos que caminar rectamente con el Señor. Por dos ocasiones encontramos en la Biblia, tanto en la vida de Moisés y de Josué. En el caso de Moisés, cuando vio una visión de la zarza ardiendo, cuando él corrió para ver qué estaba sucediendo, escuchó la voz de Dios y dijo: hey, Moisés, Moisés, antes de que te acerques, quítate los zapatos de tus pies, quítate las sandalias de tus pies. Figurativamente, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se quitó los zapatos? Mientras estaba en la presencia de Dios. Figurativamente, no tiene nada que ver con nuestros zapatos, pero esos zapatos pueden representar algo, alguna actitud en nuestra vida, ¿ok? Puede representar alguna actitud o algo que está allí y que no hemos presentado a Dios, o que no le hemos confesado, o que no le hemos pedido perdón. Eso puede representar el calzado o el zapato. Hermanos, es inapropiado entrar a su presencia con una actitud de altivez espiritual o simplemente esperar que Dios me favorezca. Como concluyó el apóstol Pedro, allí en 1 de Pedro 2:9, miren lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahí hasta ahí nada más
dice que nosotros somos real sacerdocio. Y el sacerdocio del Antiguo Testamento, su trabajo era de ofrecer sacrificios a Dios. Ofrecer sacrificios a Dios. Orar a Dios. Interceder por la nación. Entonces aquí hay una palabra importante. Localiza en esa palabra, dice: mas vosotros sois linaje escogido. La palabra escogido. Esta palabra escogido es una palabra compuesta de dos palabras. La palabra completa es eclectos, pero está compuesto primero por ek, que significa fuera de, y luego lego es recoger, juntar. Entonces, cuando conjuntamos el significado de esta palabra entonces designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. Fíjense, ahora, yo quiero que mantengan en su mente este concepto o esta afirmación. La palabra designa, la palabra escogido, como que encontramos, designa a alguien que ha sido seleccionado. Escucha bien qué es lo que dice eso contigo. Designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. Entonces, hermano, cuando dice aquí la Biblia que nosotros somos linaje escogido, significa que Dios te seleccionó. ¿Se fija? Dios te seleccionó, porque Dios podía haber seleccionado a otra persona y no tú, porque hay miles de personas en el mundo y Él podría haber escogido otra persona en lugar de ti, pero sin embargo Él fijó sus ojos en ti y te seleccionó, te escogió para prestar precisamente ese servicio y para convertirte y integrarte al real sacerdocio, para servirlo, para ofrecerle sacrificios. Si se dan una idea, el nivel en la que Dios nos está colocando. Si tienen una idea, se dan una idea, estamos viendo el privilegio o la bendición de Dios de habernos escogido. Muchas veces le digo a Dios: te doy gracias, Padre, por llamarme a tu servicio, porque podrías haberlo hecho con otra persona, y no a mí. Y yo solo te pido que me ayudes, dame la habilidad para hacer lo que tú quieres que haga, porque me escogiste y me siento feliz, y tal vez no es fácil, pero lo haré porque tú me escogiste, lo haré porque tú me elegiste, lo haré porque estoy aquí. Y cuando pensamos en el aspecto de la adoración, lo mismo, porque Dios puede haber escogido otra persona y no nosotros, pero sin embargo aquí estamos y vamos a servir como precisamente vemos el significado de esta palabra. Designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial, ¿no? Para prestar y rendirle servicio, honor y adoración a Dios, y también recibir un privilegio especial, que somos pueblos de Dios, somos los redimidos, hermanos, y solo los redimidos adoran considerándose que son parte del sacerdocio real. Y ahí es donde se apoya el llamamiento que tenemos, ahí es donde se apoya el llamamiento. En el Antiguo Testamento, Dios hizo un llamamiento al pueblo de Israel para que fuesen sacerdotes para Él. Y tanto el apóstol Pedro y tanto Juan escriben ahí en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre. ¿Se fijan? Es el privilegio, nos fuimos escogidos para recibir un privilegio, y es el privilegio que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Siguen la secuencia de esos dos versículos. Siguen la secuencia. Primero dice que Él nos lavó, ¿ok? El que nos amó. Primero nos amó. Segundo, nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Siguiente, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sigue la secuencia. No nos integró al sacerdocio sin ser lavados ni perdonados. Primero nos amó, nos lavó, nos perdonó y nos integró al sacerdocio para alabarle. Por esa razón estamos diciendo que el llamamiento de Dios demanda separación. El llamamiento de Dios demanda separación. La autoridad verdadera del cristiano siempre se relaciona con su andar por sendas de pureza y la perseverancia en los caminos de Dios. No podemos jugar en la vida cristiana, como muchos cristianos o creyentes que juegan con las cosas de Dios. En algunas semanas o algunos días se comportan pues muy cristianos y después bajan la calidad de ese comportamiento cristiano. Y nos tenemos que perseverar y ser auténticos todos los días. La adoración, hermanos, es esencial para el avance del reino de Dios. Cuando adoramos aquí, en este lugar, se desata y se activa un poder espiritual contra las tinieblas. Cuando exaltamos a Jesucristo, cuando adoramos al Padre, cuando le cantamos al Padre, hay una actividad espiritual y el reino de Dios cada vez va a avanzar a este mundo oscuro, este mundo que está controlado por el enemigo. Y por eso Dios necesita adoradores para que a través de la adoración, las tinieblas y las fortalezas del enemigo puedan ser desbaratadas y derrumbadas. Exactamente, hermanos, igual como en el Antiguo Testamento Israel solo pudo tomar posesión de la tierra prometida combatiendo a sus enemigos, nosotros también, o la iglesia sucederá lo mismo, adorando al Señor y haciendo guerra espiritual. Experimentaremos el poder prometido de Dios en su palabra, que ganaremos las victorias si únicamente damos prioridad a nuestro Dios adorándole siempre. De esta manera, el poder del reino de Dios va a avanzar y va a detener las fuerzas del enemigo, y de esa forma también nosotros pararemos la distorsión doctrinal que muchos distorsionan la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, necesitamos indagar y profundizar más en la palabra para no caer en ciertas doctrinas que están erradas y están desviadas de la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que permanecer adorando a Dios cerca de Él. El llamamiento que Dios te hizo, el llamamiento que Dios hace a las personas comunes como nosotros, lo seguirá haciendo, pero lo más maravilloso es que se fijó en nosotros y nosotros hemos oído ese llamamiento. Entonces tenemos que continuar y permitir al Espíritu Santo que transforme cada día nuestra vida y podamos escuchar cada vez más la voz del Señor. Hoy percibimos todavía que Dios está llamando una vez más, está llamando a las personas, y cuando tú tienes oportunidad a predicar la palabra, a exponer la palabra, a compartir la palabra, hazlo con toda seguridad, hazlo con todo tu corazón. Una vida consagrada genera autoridad espiritual. Una vida de adoración
te lleva a la semejanza de Cristo, porque lo que adoras te asemejas. Miren lo que dice el Salmo 115 en el versículo 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, hermanos. Todo lo que quiso, ha hecho. Ahí está su soberanía. Y miren lo que dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Una vida consagrada genera autoridad espiritual. Una vida de adoración te lleva a la semejanza de Cristo, porque lo que tú adoras te asemejas. Es igual aquí, la gente que adora este tipo de dioses se van a hacer semejantes a lo que adoran. Si nosotros adoramos a Jesús, hermanos, adoramos al Padre, adoramos al Creador del cielo y la tierra, adoramos al gran Elohim, el Shaddai, adoramos a ese Dios, hermanos, a Él nos vamos a asemejar. ¿No le hace sentir mucho gozo eso? ¿No te llena de satisfacción y de alegría? Cada vez que adoro a mi Señor, me estoy asemejando a Él. ¡Gloria a Él! Cada vez que levanto mis manos, le digo: Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, transfórmame, santifícame. Yo quiero fuego que quemes todo lo que no sirve en mi vida. Nos estamos asemejando a Él. Entonces, hermanos amadores, adóralo. Cuando vienes a adorar, adóralo sin impedimentos. Hay que tumbar los impedimentos mentales, los impedimentos de pensamientos y ideas, porque a veces tenemos tantas ideas y no tenemos libertad para adorar al Señor. Pero gracias a Dios vamos a derribar muchos pensamientos y muchas ideologías, y yo quiero que tu vida cambie con el pasar de las semanas cada vez que vamos a estar estudiando la palabra. Incline tu rostro. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos das. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra, la palabra que tú inspiraste, es la verdad. Y esa verdad es la que derriba y destruye la ignorancia que ha habido en nosotros. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Cada vez que escuchamos la palabra, confirma y libéranos para convertirnos en verdaderos adoradores de acuerdo a los patrones bíblicos, de acuerdo a las normas, de acuerdo dentro del parámetro de tu palabra, y permítenos ser esos adoradores. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y yo te suplico, Padre, que esta iglesia lo conviertas en una iglesia adoradora, una iglesia que alaba tu nombre, una iglesia que vamos a influir a este mundo a través de la adoración y la alabanza. Pero danos ese privilegio, danos esa gracia. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.